Entonces, partamos de estos con los principios de Firmes para que los que nos escuchan puedan entender y familiarizarse con este movimiento. Entonces, uno de los principios centrales de Firmes es orden y justicia. ¿Cómo define usted este principio y qué acciones concretas podría definir para alegarlo en este país? Mira, nosotros iniciamos hablando de un malestar general de muchos ecuatorianos. La típica, agarran a un sicario, a un secuestrador y un juez lo libera en 24 horas. Tú dices, ¿cómo puede ser posible esta atrocidad? ¿Qué está sucediendo, verdad? Entonces ahí tú te das cuenta que en Ecuador no hay orden ni hay justicia. ¿Ya? No hay orden porque si hubiera orden y justicia, esa persona estuviera encerrada, confinada en una mazmorra. Esa es la realidad. Ese delincuente nunca viera la luz del sol. Esa fuera la realidad. Pero no la hay. Entonces, existen muchas trabas y obstáculos, ¿ya? Que ciertas agendas ideológicas extranjeras han insertado en el ordenamiento jurídico de nuestro país para impedir que el Ecuador salga del caos. Por ejemplo, las leyes prodelincuentes. Muchas leyes prodelincuentes están hechas para favorecer al crimen, favorecer a la mafia. Muchísimas. ¿Ya? Nosotros en este momento nos encontramos en un conflicto armado, pero solo de palabra. Porque, ¿cómo es posible que estemos en conflicto armado, pero los terroristas y los grupos armados sean procesados como si fueran delincuentes comunes? O sea, ellos se los procesa igual que procesan a un ladrón. Ellos se los procesa igual como cualquier otro delito. Y ellos tienen todas las garantías y privilegios para poder ser liberados en menos de 24 horas. Quiero explicarme un poco más de lo absurdo que es esto. Si vivimos un conflicto armado interno, ¿ya? Significa que hay un enemigo. ¿Y el enemigo quiénes son? Son los grupos armados terroristas, narcoterroristas, etcétera, ¿no? Ese es el enemigo de la nación. ¿Y por qué razón entonces cuando son capturados son liberados? Digo, algo ilógico, ¿verdad? Imagínate que estuviéramos en guerra con Colombia, ya, y agarran a 50 militares colombianos en la frontera, los atrapan y los tienen capturados. Pero de pronto, en lugar de capturarlos y tenerlos como prisioneros de guerra, los ponen a disposición de un juez de Esmeraldas o un juez de la frontera, un juez que va a tener la potestad para poder liberarlos inmediatamente. Imagínate que atrapen a 50 militares colombianos si estuviéramos en guerra con nuestro hermano país. Y venga un juez en una acción de habeas corpus y diga, no, él tiene que liberar a estos 50 militares colombianos. Tú dices, estamos locos. Si estamos en guerra, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo no es proponer el agua, no es inventar el agua tibia. Esto ya existe en Singapur, Estados Unidos, Inglaterra, esto ya existe en El Salvador sobre todo, que hay una legislación especial que se aplica en tiempos de conflicto armado. ¿Tú sabes cuál es la solución más sencilla y simple que se necesita para, digamos, reducir la violencia en el Ecuador? Es fácil. A los grupos armados simplemente ¿qué hay que hacerlo? Encerrarlos. Nada más. Pero en el Ecuador no sucede eso. Tenemos 40.000 miembros de grupos armados que están en plena libertad. Tienen fusiles, tienen armas, tienen inteligencia, ellos tienen, digamos, inteligencia desde el exterior, desde México y Colombia. Tienen cooptados jueces, fiscales, políticos. Tienen todo un sistema de blanqueamiento de capitales. ¿Ya? Son una estructura paramilitar, esa es la realidad. Pero lo único que tú necesitas es hacer lo que hizo Nayib Bukele. Se los agarra y se los mete preso. Nada más. Pero eso que parece tan fácil, en el Ecuador hay 1 millón de obstáculos legales que lo impiden. Pero la solución es muy sencilla. El tercer convenio de Ginebra te habla sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra. Y el artículo 3, dedicado a los conflictos armados, y particularmente el conflicto armado interno, ¿ya? Te explica cómo debes aplicar esta figura, conocida como el internamiento o la detención administrativa, que consiste en lo siguiente. Tú lo que tienes que hacer es atrapar
como hizo Nayib Bukele, él dijo, y ahí fue peor, fue el doble. Ahí eran 70.000 miembros de pandillas que él atrapó en 9 meses y no volvieron a salir hasta el día de hoy. No volvieron a salir. Claro, la Constitución de El Salvador permite esa acción. Ni siquiera pasa por jueces y fiscales. ¿Ah? Después se judicializa. ¿Nosotros qué vamos a proponer? Hay una medida a corto plazo porque, por favor, en una guerra tú no vas a esperar a que se reforme la Constitución, a que se reforme el Código Penal para recién defenderte. Pues solo discúlpeme, un estúpido propondría algo así, ¿no? El derecho no solo son las normas escritas, ¿ya? No solo hay normas tácitas, ¿ya? Que se aplican en estado de urgente necesidad, que amenazan la propia existencia del Estado, que es lo que se denomina el estado de extremísima excepción. Pueden verificar la doctrina del estado de extremísima excepción, es fenomenal que se lo aplica en estos momentos, ¿ya? Porque nuestra constitución y leyes, si hablamos de constitución y ley, imposible, nos van a aniquilar, son insuficientes, están hechas para destruir la nación. Las leyes ecuatorianas están hechas para destruir el Estado y la sociedad. La Constitución de Montecristi está hecha para que suceda lo que nos está pasando a nivel de garantías penales. Está hecha para aquello. O sea, no hay manera de salir si seguimos al pie de la letra lo que dice la Constitución. No hay forma. Es imposible. La forma de seguir es aplicando otra normativa, ¿ya? Una normativa internacional. Aquí ya viene un debate mucho más profundo y la justificación de cómo se puede hacer, ¿ya? Legalmente, cómo se justifica. Pero esto es simplemente lo que te digo. A los grupos armados y a sus miembros se los detiene como prisioneros de guerra. Se los mantiene confinados hasta la finalización del conflicto armado. Posterior a la finalización del conflicto armado, cuando se denomina la pacificación del país o el cese de hostilidades, se constituye un tribunal especializado para el juzgamiento de delitos dentro del contexto del conflicto armado, como antes se conocían los tribunales militares de guerra, para criminales de guerra, ¿verdad? Así es como el derecho te enseña que se responde a una situación similar. Esa es la forma. ¿Has escuchado un solo político que te hable de esto? Uno, solo uno. No sé si un profesor te hable de esto. Ahí te das cuenta de algo. Nuestras academias, lamentablemente, nuestras universidades del derecho, están muy contaminadas de una ideología que se denomina el garantismo abolicionista. El garantismo abolicionista, conocido comúnmente como leyes prodelincuentes. Es grave lo que te digo. ¿Sí? Estas leyes han servido para favorecer a grupos armados, narcotráfico, mafias. Es terrible. Y por eso a mí me sorprende, créeme que tuve que estudiar legislación extranjera para darle una solución a lo que está pasando en el país. Porque vi que la doctrina que se vende aquí, lo que están enseñando, no hay manera. ¿Tú sabes lo que me dicen mis colegas cuando yo les digo, mira, hay que aplicar esto? Me dicen, no, a los delincuentes, a esto se soluciona, ¿cómo es? Solo con inversión social. Y yo les digo, por supuesto, la inversión social es importantísima. Tú tienes que, claro, proveer de hospitales, escuelas, dar un proceso de urbanización, es verdad. Pero si en este momento tú te pones a intentar a construir un hospital en una zona peligrosa tomada por un grupo armado, Posible. intenta hacerlo. Te vacunan al contratista del Estado. O sea, o sea, no te dejan ni trabajar. Ya. No hay manera. Estamos en una situación que si no se toman las riendas del Estado, el poder de la ley y el derecho, es imposible. Vamos a desaparecer y vamos a terminar desintegrándonos en narcofacciones. Sí, van a terminar tomando el poder. Una anécdota que puedo contarles sobre esto que nos Sí, contaron en la clase de nosotros de Derecho es que a los contratistas del Estado, concretamente con el municipio, lo que hace el jefe es contratar a los mismos trabajadores del sector para evitar estas vacunas, estos problemas con ah, estos sí, delincuentes que existen en el sector. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado de tener el miedo inclusive para trabajar. O sea, sí, hay miedo por todo lado, la inseguridad es, sí. pero una de las problemas más grandes para que la sociedad y nuestro país pueda avanzar.
integralmente.